Anyway, voy a empezar a la historia que tengo que hablar es de la nefropatía membranosa, y me dijo el doctor Álvarez que me prometió que me va a mostrar el monumento a Christopher Columbus esa tarde, y me va a mostrar el centro histórico, porque tengo mucha curiosidad en conocer. A final de cuentas, la española fue la segunda que me consta isla que Colón llegó cuando descubrió América. Estos son más las disclosures. El próximo slide, porque eso acá no está. Vamos a ver una cosa. Empieza. Sí. Entonces, la nefropatía membranosa, ¿cuál es la historia? Es tal vez sea la más común causa de síndrome nefrótica en la población blanca en Estados Unidos. Y a pesar de que no es una enfermedad muy benigna, porque hasta 40% de los pacientes van a progredir y llegan a insuficiencia renal crónica, y por eso es que en los registros, tanto en Europa como en Estados Unidos, entre membranosa es entre la segunda y la tercera causa de una nefropatía primaria causando insuficiencia renal crónica. Pero una otra cosa que hay que recordar es que los pacientes con nefropatía membranosa que tienen síndrome nefrótico, esos pacientes tienen un riesgo alto de enfermedad cardiovascular por el alto niveles de colesterol, y un riesgo de trombosis, porque la situación de la protrombótica del estado próximo. Sí. En cuestión del pronóstico, hay que recordarse que el mejor pronóstico a largo plazo de la función renal de un paciente membranosa es la remisión de la proteinuria. Pacientes que tienen remisión completa de la proteinuria tienen una sobrevida de 100%. Mismo una remisión parcial de la proteinuria es asociada con un excelente pronóstico, pero los pacientes que no tienen, que permanecen nefróticos, esos pacientes son los pacientes que van a progredir y que van a desarrollar insuficiencia renal crónica. Acuerdo que este estudio de Manuel Praga, que fue publicado hace unos años en JASN, dice que un tercio de los pacientes van a ir a remisión espontánea, y eso ocurre mucho más común en pacientes que tienen una proteinuria abajo de 8 gramos de los pacientes que tienen una proteinuria arriba de 12 gramos, pero mismo en pacientes con proteinuria alta, aproximadamente 20% todavía van a desenvolver remisión. Entonces, el argumento que no tiene que tratar todos los pacientes como una supresión, porque van a desenvolver remisión espontánea. Yo tengo un gran problema con esta situación, porque el que no entendí, y yo fui revisor de este paper para el JASN, pero yo creo que existe, como las religiones, existen los grupos de los creyentes, y si usted es creyente, usted continúa creyendo y no le levanta a decir esto es piedra, porque si él cree que es queso, va a querer con el queso. Mi gran problema es este. Mire cómo Praga representa el beneficio. Él dice que todavía que en este grupo de pacientes la creatinina inicial a la observación era de 1 a baseline, los pacientes que no fueron a remisión espontánea 1.3, pero al final son 2.4, y me pone que la estimated GFR era 53. Entonces yo le pregunto lo siguiente: yo hago los cálculos y por cualquier forma que usted le usa, la MDRD, EPI, Cock-Off-Goal, y usted ponga los años de seguimiento del paciente cuando entró y los años de seguimiento con el paciente cuando termina, y usted me diga cómo 2.4 de creatinina puede llegar a un GFR of 53. Imposible, no existe esa fórmula. En verdad,
Cuando yo hago la calculación de ese cálculo, al término del programa, el número que vengo con eso es de 27 ml per minuto en la mujer y 23 en hombre. Entonces lo que digo es lo siguiente, este estudio fue publicado con un beneficio porque simplemente dijo los que permanecieron sin diálisis. Si yo cambio la historia, dígame los pacientes que quedaron sin progresión de la enfermedad renal, sería una completa falencia. Y si usted todavía sigue, dice, no, I don't want los 5 años, yo quiero que usted me dé los datos a 7 años, I will tell you, que muchos pacientes de esos iban a progredir en insuficiencia renal crónica y necesitar diálisis y trasplante. Entonces, usted tiene que mirar cómo mira el vaso, si está medio lleno o medio, y depende de cuál su tendencia, usted viene para uno y para la otra. Entonces, así, usted quiere dejar al paciente a esperar que remisión espontánea, espere, pero si usted se equivoca, usted tiene un riesgo muy grande, el paciente va a pagar un precio muy alto. Además de eso, un paciente que tiene 12 gramos de proteinuria persistente, ese paciente tiene un colesterol de 300 o más. Ese paciente tiene riesgo de insuficiencia de coronariana, ese paciente tiene riesgo de todo lleno de edema. Yo vi a un paciente unos años atrás, un médico que era un ortopedista de Londres. Él tenía insuficiencia renal, tenía membranosa. Él vino a la Mayo con 20 gramos de proteína. Hacía 2 años que el doctor tenía 18 o 20 gramos de proteína. El médico en Londres dijo, usted va a ir a remisión espontánea. Hacía 6 meses que este cirujano no podía operar más de tanto que tenía edema en las piernas. Entonces, para mí eso es una criminalidad, decir a un paciente de esos que usted vaya a remisión espontánea porque basado en esas creencias de que son completamente ridículas. El paciente participó en uno de los estadios del rituximab y fue en remisión completa. Entonces, sí, quiero observarlo por 6 meses, está bien, pero el paciente tiene más de 10 gramos de proteína después de 6 meses. Si usted quiere crear en ángeles, créalo, pero yo no. Bueno, la otra cosa es el siguiente. Estos son datos de Dan Catran en Toronto que Jerry mostró del Toronto Registry. Es una otra cosa importante. En Toronto la cosa no funciona de la remisión espontánea. Ocurre al contrario. Esos son los pacientes que aparecieron inicialmente al diagnóstico que tenían subnephrotic range proteinuria, o sea, fueron diagnosticados con membranosa con una proteinuria abajo de 3.5 gramos. Pero lo gracioso es el siguiente, esos son los pacientes que tienen mejor pronóstico, pero lo que pasa es que después de seguimiento a 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, en verdad la mayoría de esos pacientes que eran subnephrotic progredieron para nephrotics. Entonces en Toronto, que la mayoría va a ser espontánea, también lo es observado, la mayoría en verdad progrede a nefrótica completa. Entonces yo pongo el argumento que el gol de la terapia es reducir la proteinuria, porque si se saca la proteinuria, eso es igual a un pronóstico excelente a largo plazo. Now, esto es también la división, de acuerdo con Toronto, de que dividimos entonces los pacientes en low risk, bajo riesgo, medio riesgo y alto riesgo de progresión, y los bajo riesgo son pacientes que tienen proteinuria abajo de 4 gramos, y en esos pacientes tiene función renal normal. La recomendación es que ese paciente usted lo trate conservativamente, le trate con ACE inhibitor, lo trate con sal, la restricción sal, le ponga proteína, dieta hipoproteica, lo ponga en una estatina para el colesterol, etc. El problema está en estos dos acá, los tiene que medium y el alto riesgo de progresión, que son definidos por una proteinuria persistente entre 4 o 8 gramos o mayor de 8 gramos, y en este caso un paciente que tiene una función renal abnormal, porque eso ya te está mostrando que la enfermedad es mala, porque cuando viene al diagnóstico ya tiene una creatinina de 1.5, 1.8 o 2. Entonces ese paciente, en ese sentido, usted no tiene por qué esperar 6 meses, usted tiene, en mi opinión, el permiso para iniciar el tratamiento inmunosupresor luego. La otra
falacia o la otra que se crea que fue hecha la pregunta antes, pero ese también es el parte de la hacienda de los animales, es la historia de los inhibidores de la angiotensina y la reducción de la proteinuria. Los ACE inhibitors y los ARBs son, en mi opinión, muy malos antiproteinuric agentes. Entonces, mucha gente me dice, Fervenza está loco, ¿cómo voy a decir una cosa esa? Yo podría mostrar un ejemplo de un paciente que vi a la Mayo Clinic a unos 2 años atrás. El paciente tenía diabetes y se presentó con una proteinuria de 15 gramos. Hicimos la biopsia, tenía membranous nephropathy. Yo le puse en ACE inhibitor y le aumenté en cuestión de 6 semanas. Ese paciente de 15 gramos, la proteinuria fue para 2 gramos. Entonces, sí, pero usted es un idiota, doctor Fervenza. Usted me dijo una hora y me está mostrando el contrario. Pero lo que pasa es lo siguiente. Ustedes díganme si conocen algún paciente que es diabético, que viene a ustedes, que tiene proteinuria y que tiene la presión arterial normal. Ese paciente, lo que no les dije, cuando vino a visitar y conoció la biopsia, tenía una sistólica de 180 milímetros de mercurio. Y después de 6 semanas, ese paciente estaba con una presión arterial de 105 milímetros de mercurio sistólica. Entonces, en un paciente diabético, porque son todos de presión arterial muy alta, el uso de un inhibidor de ECA es muy importante, porque el bajar la presión arterial por sí ya reduce la proteinuria. Pero lo que pasa es que los pacientes membranosos y los pacientes con idiopática FSGS o los pacientes con minimal change disease son severamente nefróticos. En la mayoría no son hipertensos. Esos pacientes vienen para usted con una presión arterial de 110, 120. Entonces usted le da 20 milímetros de lisinopril y la presión se va para 90. Y ahí yo quiero ver cómo hace ese paciente para trabajar. Nada, no puede, porque no puede levantarse la cama. Entonces, y esos son estadios que eso es, Ramuse eso hizo años atrás, pero Brian Mayer en Stanford lo mostró y otros lo mostraron. En pacientes que tienen presión arterial normal, que es la mayoría de los membranos, la reducción de la proteinuria no es mayor que 30%. Entonces, muy bien, el paciente viene para ustedes, tiene 4 gramos de proteinuria, y usted le pone ACE inhibitor, baja 30%, perfecto, la proteinuria se fue para 2.8 gramos, terminó las 3. Pero viene el paciente para usted, tiene 15 gramos de proteinuria, y usted dice, le voy a poner el ACE inhibitor, ¿verdad? Le reducí 30%, muchas gracias, está para 12 gramos, y todavía continúa completamente demasiado, no le mejora el colesterol, nada. Entonces, hay que entender la historia de que el ACE inhibitor sí funciona, yo los pongo a todo eso, pero no crean que ACE inhibitor va a poner un paciente que tiene 12 gramos de proteinuria a una proteinuria de 0,5 de 500 miligramos, porque eso no va a ocurrir. Ese paciente no fue clonado todavía. Entonces vamos a los tratamientos. El mejor tratamiento de la membranosa es son los estudios de Ponticelli. Prednisona plus ciclofosfamida. Claudio Ponticelli tiene 3 estudios randomizados que hizo mostrando de que el uso combinado de prednisona con un ácido tóxico, tanto sea ciclofosfamida como sea clorambucil, funciona. Esta es la sobrevida a 10 años, mostrando que los pacientes tratados con inmunosupresión tienen una sobrevida del 90% versus los pacientes a conservativo treatment. Hay que recordarse también, siempre cuando uno lee los artículos, que estamos comparando naranjas con manzanas. Hay que recordarse que todos los estudios que Claudio hizo son pacientes que en la clasificación inicial, cuando mencioné, están en el medium risk de progresión, porque la proteinuria
en general en esos estudios de Claudio están entre 6 a 8 gramos por 24 años. Entonces es importante cuando usted ve a quién se dirige esos pacientes, y esos pacientes todos tienen función renal normal para empezar. El próximo. Una otra cosa que es importante, pero es una información que me gusta dividir con las personas, es esto también. Uno hay que mirar a la literatura antigua para darse cuenta. Ese es el estudio de Claudio mostrando, acuérdense que esos pacientes tuvieron 6 meses de prednisona y ciclofosfamida, pero de acá después de los 6 meses no toma más prednisona y ciclofosfamida. Pero usted mira que a los 6 meses aproximadamente 50% de los pacientes, o menos un poco, tienen una remisión parcial y completa. Pero mismo después que paró el tratamiento, continúa cada 6 meses más el número de pacientes que va a remisión continúa aumentando. Entonces es fácil de entender, porque los depósitos y la membrana basal glomerular no se va a remodelar y a resolver en el periodo de 6 meses. Entonces, usted trata por 6 meses, la proteinuria bajó, estaba trabajando muy bien, ahora espere, porque el efecto máximo no se va a desenvolver al final de los 6 meses, va a demorar. Si el paciente empieza a bajar, usted tiene que esperar para ver hasta dónde va a llegar, porque es parte de la remodelación de la membrana basal glomerular, la reabsorción de los depósitos. Y el profesor Ranqui puede confirmar, después puede charlar con eso. Yo dudo mucho que mismo después de 2 años, 3 años, 4 años, en un paciente que usted trató con membrana basal, que usted lo biopsia después, que esta glomerular basal membrane se va a volver a quedar normal. Entonces, para mí, eso es la explicación, que en todos los estudios, no existe un estudio de membranoso en que la mayor parte de los pacientes no llegaron fue a remisión parcial. Y eso es porque, debido a esa distorsión de la membrana basal al final, es imposible llegar a remisión total, porque siempre va a quedar los depósitos fueron reabsorbidos, pero la anatomía nunca vuelve normal, y esa anatomía parcial siempre pierde un poquito de proteinuria por el defecto anatómico, no porque existe una enfermedad inmunológica activa. Y esto es solo para mostrar de que si usted usa clorambucil o ciclofosfamida, los resultados son idénticos, y lo que decía para la mayor parte de los estudios de Claudio, esta es la proteinuria mínima, media, 7 a 8 gramos, y esta es la función renal normal. Now, ¿por qué no se usa clorambucil? Porque clorambucil es una droga más tóxica que la ciclofosfamida, y el efecto son iguales. Entonces, ¿por qué usar una cosa más tóxica? Y los estudios de Ponticelli, más recientemente en el estudio de Jha en India, también con más de 10 años de follow-up, mostró que lo que hizo Claudio funciona. Tratamiento con prednisona y ciclofosfamida, existe una mayor probabilidad de entrar en remisión de que el paciente tratado conservatoriamente. Al respecto de ciclosporina, como discutió el profesor Appel en la FHS, también existe un estudio que él participó con Dan Catran en un estudio randomizado. Esos pacientes entraron con ciclosporina y placebo y resolvieron en remisión completa o remisión parcial, mucho mayor número que el placebo. El problema de este estudio es que fue un estudio de corta duración. Entonces, los pacientes, cuando pararon las ciclosporinas después de 6 meses, la mayor parte de los pacientes tuvieron una recidiva de la enfermedad. Y Alain Merrier, un profesor de París, entonces en una revisión que hizo una carta que hizo en NDT, entonces en verdad muestra que el número de remisión aumenta cuanto más en pacientes con una enfermedad membranosa, cuanto mayor es
el periodo de exposición a la ciclosporina. Entonces, si usted va a hacer una ciclosporina en un paciente membranosa, no puede usarlo por 6 meses, debe usarlo por lo mínimo 1 año. Lo mismo es resultado lo encontró Manuel Praga con el Prograf, mostrando que dando Prograf monoterapia no hay necesidad de darlo con prednisona. Al cargo de 18 meses, 76% de los pacientes estaban en remisión parcial o más total. Lo que pasa, el problema del Prograf es el mismo de la ciclosporina. Usted lo para y 50% de los pacientes tienen la enfermedad vuelve. ¿Qué pasa con el uso de CellCept? Esto es un estudio de la Holanda, mostrando que si usted usa MMF junto con altas dosis de esteroides, usted tiene el mismo nivel de remisión que si usted usaría prednisona y ciclofosfamida. Yo tengo 2 problemas con este estudio. Uno es eso, que es muy bien, pero una vez que usted terminó de los pulsmetilprednisone y terminó la prednisona, la incidencia de recidiva es enorme. Y segundo, ellos en MMF grupo usó el mismo esquema de Ponticelli, metilprednisone, 3 dosis en el mes 1, 3 dosis en el mes 3 y 3 dosis en el mes 5. Y para mí eso de nuevo es mucha prednisona. Usted no necesita eso. Yo cuando trato a los pacientes de Mayo Clinic con Ponticelli, yo lo modifico el Ponticelli. Yo les doy apenas 1 grama de metilprednisona en mes 1, 1 grama al mes 3 y veo si necesito ir un poquito más adelante. Entonces, dar 3 gramas en mes 1, 3 gramas en mes 3, para mí son 9 gramos de metilprednisone. No es una cosa trivial y el problema de los parefetos es muy grande cuando usted usa esos niveles. Y si usted tuviera el mismo resultado en el paciente con la ciclofosfamida, entonces, bueno, está bien. Pero cuando tiene este tipo de resultado, que 90% de los pacientes tienen un relapse, para mí no tiene justificativa usar este tipo de tratamiento junto. ¿Qué pasa con rituximab que hablamos hoy? Bueno, la primera persona que vino con la historia de rituximab fue Beppe Ramuzzi, esto ahora más de 11 años atrás. Y la idea es, ¿por qué usar rituximab? Viene por la historia de que en aquel entonces se creía, y hoy, como Helmut, el profesor Ranke mostró, existen los anticuerpos antes la PLA2R, pero en aquel momento la idea de que era una enfermedad autoinmune venía de estudios de que primero en la biopsia usted tiene deposición de IgG y complemento 3, y en estudios animales tenía idea de que si usted bloqueaba la respuesta inmune o deplantaba las inmunoglobulinas, los ratones con mesoportina membranosa daban muy bien, pero creo que la más importante información es la información de los humanos, porque el mejor tratamiento, como empecé la historia a decir, es el ciclofosfamida con prednisona, pero ciclofosfamida funciona básicamente porque depleta toda la función B de las células B, que son las productoras de la inmunoglobulina. Entonces, y eso después ahora se sabe porque con la descubierta del antifosfolipase 2 anticuerpo confirma que de verdad es una enfermedad en el 70% de los pacientes mediada por un anticuerpo, y también debe ser en los otros 30% que son anti-PLA2R negativos. La única problema es que todavía no descubrimos cuál es el anticuerpo, si es uno o más, pero con el tiempo con certeza vamos a descubrir. Entonces esa historia de idiopathic membranous nephropathy, eso no existe. Idiopática es nuestra ignorancia de no descubrir las otras cosas, pero ese es, con certeza va a tener un anticuerpo. Pero Beppe dice, bueno, si esta es verdad, entonces si nos damos libre de las células B, entonces va a funcionar. En ese estudio piloto que usó en 8 pacientes,
usó el linfoma protocol, que son las 4 dosis de rituximab una vez por semana, y demostró que al final de un año, y de verdad, 2 pacientes fueron con remisión completa y 3 a remisión parcial. Nosotros copiamos la historia de Ramuzzi. El próximo, hicimos 2 estudios en la medio, uno con las 2 dosis de rituximab, una dosis en un día 1 y una dosis el próximo en el día 15, y mostramos que tenía una variedad de pacientes que sí, que empezaban a mejorar. Próximo, por favor, el próximo, sí. Y ahí también, pero descubrimos que el rituximab se iba en la orina, entonces perdía mucho. Entonces fuimos a Genentech y le pedimos, bueno, usted nos puede dar dinero para hacer un estudio con más dosis mayores de 4. Y Genentech le dice, le voy a dar una banana, doctor Florenza. Lo único que le podemos dar es la droga, si quiere. Entonces, a través de fondos de la Mayo Clinic, nosotros conseguimos el dinero para tratar a los pacientes. Genentech nos dio la droga y hicimos este estudio de usar 4 dosis de rituximab y retratarlos a 6 meses, y el punto inicial era 1 año. Y lo que pasa es que como soy muy aragán y no tuve tiempo de escribir el paper, entonces los pacientes continuaban siguiendo hasta 2 años. Entonces al final de 2 años me dijeron, ¿usted va a escribir esta porquería o no va a escribir? Y fue muy bien, porque si yo pudiera ser un trabajador muy fuerte y hubiera hecho el resultado del cosa a los 12 meses, usted venía, no estoy haciendo nada, ni toco en el cosito acá. Si viera a los 12 meses, usted ve que la respuesta no sería tan buena, pero como dimos tiempo a los pacientes a los 24 meses, muestra acá que a 2 años, 5 pacientes están en remisión completa y 2 en parcial. Bueno, entonces, la próxima puede pasar. Después de eso, la próxima. Ahora sí. A una otra cosa que miramos de esa cosa, y es bueno si ustedes hacen estudios, ustedes coleccionen la sangre y el plasma y pongan en una ladera, no importa, usted no sabe lo que va a hacer, pero el futuro le va a permitir. Entonces, como esos pacientes venían cada 3 meses, y yo colectaba la sangre, ponía en el refrigerador. Cuando vino la historia de lo alpia-leituar, yo inmediatamente agarré el teléfono y llamé a... me estoy tomando el tiempo, pero es bueno decirle esas bobadas a ustedes. Primero fue el NEP, que hizo Pierre Ronco, descubrió el anticuerpo anti-NEP. Entonces la primera cosa que fue, le llamé a Ronco y decía, hey, doctor Ronco, tengo esos serum de esos estudios que los pacientes, 35 pacientes que están en el refrigerador ahí, ¿usted no quiere checarlo por el NEP? No sé, porque no sé qué, Bueno, no medio mandó a charlar. Y ahí vino en el pia-leituar. Entonces lo llamé a David Salant en Boston. Tenemos esos, ¿usted no quiere mirar en estos? Pero inmediatamente, ¡pum! Y ahí, gracias a eso de haber guardado las cosas, hicimos este estudio y muestra de verdad que si usted desaparece con el anticuerpo, la proteinuria resuelve, como es en los 2 casos. Si usted usa rituximab y el anticuerpo permanece, usted no hace cargo del anticuerpo, la proteinuria no entra en remisión. Y en un paciente que vino de México, este paciente, el anticuerpo se desapareció completamente y el paciente fue en remisión total, pero 6 meses después el anticuerpo vuelve a circulación y el paciente tiene una recidiva, y claro, lo tratamos de nuevo. Está muy bien mostrando que existe una correlación entre el anticuerpo. Eso no es prueba, pero es una correlación de que existe una relación entre el anticuerpo y la actividad de la enfermedad. Y Ramuzzi escribió un editorial postulando que el uso de esos anticuerpos en el futuro van a ayudarnos posiblemente a monitorizar los pacientes. Entonces, basado en esas cosas, Ramuzzi también publicó
el estudio con más de 100, con los 100 pacientes que fueron tratados y mostrando que con tiempo 70% de esos iban a remisión parcial o total. Pero lo más importante que quiero decir de nuevo, acuérdense del slide que le mostré del estudio de Ponticelli, que cada 6 meses existía un aumento mayor de pacientes en remisión parcial y total, y lo que le mostré con nuestro estudio de los 24 meses. Pero Ramuzi muestra la misma cosa, que con el nivel más bajo de la proteinuria no es a 6 meses después del tratamiento, 12 meses, pero demora por lo menos 24 a 36 meses. Entonces, si en un paciente, estudios de paciente de enfermedad membranosa, usted usa la proteinuria como el punto de target, el blanco, usted tiene que esperar por lo menos 18 o 24 meses para ver el efecto más de la proteinuria. Claro, eso no quiere decir que usted lo trata y 6 meses después la proteinuria no ha cambiado. Eso no, entonces el paciente no está respondiendo al tratamiento, pero si usted empieza a tratarlo y la proteinuria es 12 gramos, a las 6 meses es 8 gramos, y se está funcionando, a los 12 meses es 4 gramos, todavía puede ir más, todavía no es el punto más bajo. Entonces, basaron eso, nosotros postulamos eso para mostrar lo que son la repesquisa clínica en los Estados Unidos en el Instituto Nacional de Salud Animal. Animal le van a entender un poquito, el NIH, porque sería el National Institute of Health, pero en mi punto de vista no es de salud de personas. Aquel instituto solo es interesado en estudio de animales, de ratones, de cualquier cosa que es irrelevante a la salud humana. Hicimos 2 trabajos, primero con las 2 dosis, segundo con las 4 dosis. Hicimos la farmacokinética de todas esas cosas. Hicimos lo anti-PLA2R con David Saland. Entonces teníamos la farmacokinética, la dosis, teníamos el estudio mecanístico mostrando que la anti-PLA2R, y fuimos a Genentech, y una fundación privada de los Estados Unidos nos dio el dinero para 50% del estudio. Y con eso, no, 50% no, teníamos 75% del dinero. Con eso fuimos al National Institute of Health, pedirle grant por los 25. Y el comité de revisión dijo, excelente estudio, tiene que darle, patrocinarlo. Pero el comité ejecutivo del NIDDK dijo, no tenemos plata para eso, tenemos que concentrarnos en nuestros estudios de ratones, de cucarachas y no sé qué más, y nos vetaron el dinero. Entonces, si ellos no son capaces de dar dinero para eso, un estudio como ese ahí, entonces, por eso que solo no hace en enfermedad renal humana, el progreso tiene que ser muy pequeño, porque ellos no están interesados en mejorar el bien de los pacientes, están interesados en mantener los currículos de los zoólogos que trabajan ahí en NIH. Entonces, por eso que cuando el gobierno cuando los republicanos cortaron el balance del NIH, yo fui uno que escribí, perfecto, corten más, porque hay que limpiar el NIH del zoológico y tal vez pueden poner algunos clínicos ahí. De verdad, fuimos entonces con ese juzgamiento del panel, fuimos a Genentech y dice, mire, los pacientes, el comité que revisó el proyecto en NIH está de gran acuerdo, dice que el proyecto es importante, usted ya no tenemos 75% del dinero, usted nos da el resto, sí, y ahí nos dieron. Entonces ahora en colaboración con Jerry Appel, con Dan Catran, estamos haciendo el Mentor Study, que básicamente estudia el uso de rituximab versus ciclosporina en una randomized fashion, no es ciegos, nosotros sabemos lo que es, pero randomized, y vamos a tratarlo en rituximab versus ciclosporina por 1 año y ver
que al final de un año se para el tratamiento y los vamos a observar por 12 meses y al final de 12 meses, entonces 24 meses del inicio del tratamiento, ¿quién se mantiene en remisión por más tiempo y con los mejores parefectos? Por final, Dr. Appel mostró eso del ACTH. El ACTH es una molécula que tiene 1,39 aminoácidos, viene de este pro-opiomelanocortin. ACTH es esta evidencia que funciona en varias células, como las B células, las T, y en el riñón, porque tiene un efecto de disminuir ¿cómo se llama? Effacement, profesor Ranqui. Borramiento de los podócitos, disminuye apoptosis en las células renales y es una droga muy antigua en los Estados Unidos, existe como a 50 años porque fue criado de la hipófisis de los chanchos. En Europa existía porque el ACTH en forma de Actar Gel, y ese es un estudio de Claudio Ponticelli publicado unos años atrás, mostrando que comparó el uso de Actar Gel con otro grupo tratado con prednisona y ciclofosfamida, y mostró que el mismo grupo de remisión completa y parcial existía en los dos. Andrew Bombach y Dr. Appel publicaron unos 3 años atrás, revisaron la experiencia en Estados Unidos. Se usa Actar Gel, que viene de los chanchos. Actar, ACTH, A-R, viene de Armour, porque eso es la historia de que era la compañía de productora de jamón y cosas parecidas que existía en Chicago. Entonces, que querían hacer máximo producto de todo, entonces hicieron, bueno, ¿qué vamos a hacer con las hipófisis de los chanchos? Vamos a extraer la ACTH. Entonces, inicialmente fue de la compañía Armour que hacía eso, después vendieron, pero quedó el Actar, el Gel, y viene de los chanchos. Como dice el Dr. Appel, ¿cuánto debe costar? Debe costar $2, porque ¿cuántos chanchos necesita para hacer un poco de ACTH? 2 o 3, no debe ser más, y no es de gran especialidad, cualquier chancho sirve. Lo que pasa es que como tienen el Orphan Drug Status en Estados Unidos, la compañía quiere hacer plata. Entonces es una cosa que el Cinenacten, que cuesta $10 la dosis, costaba en Europa, que era publicado de Novartis, ahora en Actar Gel cuesta como $25, cuesta como $250,000 por 6 meses de tratamiento. Lo que peor es siguiente, que la compañía que hace Questcor compró la patente del Cinacten de Novartis, y para mí porque usted no consigue comprar más Cinacten porque Novartis no produce, y yo creo que Questcor el único interés tiene en hacer plata, entonces no va a continuar con el Actar Gel. Pero irrelevante, en este estudio que Andrew Bombach y Dr. Appel publicaron, muestra, este es el subgrupo de pacientes que tenían membranosa, 11 pacientes, y usted ve que tratando por 6 meses con ACTH recibieron en remisión completa y parcial un significante grande de pacientes. Más importante, la mayoría de esos pacientes tenían resistencia a otra forma de tratamiento anterior. Entonces, nosotros, en combinación con Dan Catran y Michelle Hadlevich, hicimos un pequeño estudio similar como Dr. Appel y Stanford hicieron, para usar pacientes con membranosa, que tenían proteinuria más de 4 gramos, que tenían función renal preservada. Esos pacientes recibieron entre 40 y 80 gramos 80 unidades de Actar Gel 2 veces por semana. Esos son los primary endpoint de proteinuria. La verdad es siguiente, acá están los resultados, de nuevo para mostrar los 20 pacientes, la presión arterial 120, por eso que quieren darle 80 miligramos de lisinopril, no va a ser posible porque ningún paciente va a tolerar. Tenían proteinuria de 8 gramos y a los 12 meses 20, entonces está acá completa remisión 10, para hacer remisión 65, pero tenían unos pacientes que no
funcionar. Entonces la conclusión de eso es que sí, tiene más o menos 70% de los pacientes responden también al ACTH, mejora como el doctor Appial mostró, vio y está publicado en el CJSON de la FSGS. En general esos pacientes necesitan un total de 2.500 unidades total en tiempo, que es lo equivalente a más o menos 80 unidades 2 veces por semana por 6 meses para responder. Y nosotros miramos la respuesta con el anticuerpo de anti-PLA y la misma cosa que vimos en el rituximab, vimos también que el desaparecimiento del anticuerpo es igual al desaparecimiento de la proteinuria. Entonces, para terminar, yo creo que la enfermedad membranosa es una enfermedad autoinmune. Esos pacientes por alguna razón, de repente, o porque tienen una predisposición, como profesor Ranke, de que tienen el gen del HLA, y junto con el PLA2R, porque la genética del receptor es importante en eso, y alguna cosa dispara una respuesta inmune con la producción del anticuerpo. En esos pacientes, la expresión del anticuerpo entonces se manifiesta clínicamente tiempo después por la proteinuria, y la evidencia sugiere que en los pacientes que son positivos para el anticuerpo, la desaparición del anticuerpo igual a la desaparición de proteinuria, pero hay que recordarse que ni todos van a ir a remisión completa, porque el daño en la membrana glomerular va a demorar a ser resolvido, y en muchos pacientes es imposible, siempre va a quedar una cosa que está un poco permeable, y por eso explica que algunos pacientes tienen remisión parcial. Pero es importante descubrir, porque si usted trata a un paciente tiene 10 gramos de proteína y 18 meses después la proteinuria está en 2 gramos, eso no quiere decir que el paciente tiene actividad inmunológica. No, eso puede ser por simplemente por daño, y eso no, entonces usted no tiene que empezar, voy a continuar dándole más ciclofosfamida, voy a darle más rituximab porque quiero hacer remisión completa. Usted no va a hacer remisión completa porque usted no va a conseguir, y usted tiene que darse cuenta que en eso es un daño y no es actividad de la enfermedad, y tratar al paciente ahí sí conservatoriamente, que no aumente de peso, etcétera. Muchas gracias. Creo que me pasé un poco de la historia, pero... Gracias por la disertación. Doctor Mascheroni, una pregunta, por favor. Hola. Fernando, algunos comentarios sobre todo lo que nos estuviste enseñando aquí. Nosotros modificamos también el esquema de Ponticelli, porque no solo que también creo como vos que nosotros también modificamos el esquema de Ponticelli para los pacientes con membranosa, no solo porque los 3 gramos en 3 meses es una dosis muy alta, sino porque hay que internar al paciente para hacerle, hay que hospitalizarlo para hacerle eso. Entonces nosotros pasamos a hacer 3 días de un esquema australiano que vemos de 200 miligramos orales de prednisona, y después seguimos con la dosis de 0,5, que es un punto práctico que acelera mucho y facilita mucho el manejo. Eso es una cosa muy importante, porque acuérdense, hay muchas maneras de cocinar la torta. Entonces, yo también, la torta, ¿cómo la cocino? Yo cuando digo, sí, yo hago Ponticelli, no es verdad. Lo que yo hago a la medio, cuando tengo que usar ciclofosfamida con prednisona en paciente que tiene membranosa, lo que hago es el siguiente: yo le doy 1 gramo de metilprednisona para empezar, pero nosotros no tenemos que a internarlo, porque tenemos que se llama un centro de infusión a la medio, y usted le haga la orden, van allá, y media hora después, demora media hora para darle 1 gramo de metilprednisona. Yo los pongo a 1 gramo de metilprednisona y después los pongo en ciclofosfamida oral junto con prednisona oral continuo. Empiezo con 40 miligramos por 2 semanas y después los bajo a 20 y los mantengo ciclofosfamida más prednisona 20 miligramos el mes 1, mes 2, mes 3. Entonces no hago los pulsos,
Lo llamo, el paciente viene 6 semanas después y ahí yo veo dónde está la proteinuria. Si la proteinuria va a bajar, es una cosa importante, y eso ocurre también en el focal segmental. Usted va a empezar a mirar la proteinuria mejorando enseguida, de 6 a 8 semanas ya se va a declarar para dónde lado está yendo. Si usted tiene un paciente que tiene 10 gramos de proteína al inicio, usted lo pone, le da 1 gramo de metilprednisona, lo pone en ciclofosfamida, 0.2 miligramos, 2 miligramos por kilogramo por día, y ya tiene que ajustarle para la dosis de infusión renal. Y lo pone en prednisona 40 miligramos después por 2 semanas, después lo baja para 20. Y usted lo mira 2 meses después, y la proteinuria está 14, empezó con 10 y a 14, puede abandonar ese barco porque acá no va a funcionar. Pero una otra secreto que hay, una otra cosa que hay que acordarse, que la ciclofosfamida funciona, como decimos, por inhibición de las B-cells. Entonces usted tiene que usar Cytoxan hasta el nivel de que cause linfopenia, de que los linfocitos se bajan abajo de 700. Si usted le pone a un paciente de da 100 miligramos de ciclofosfamida y 4 semanas después los linfocitos totales están 5000, pero el leucócito totales son 5000, pero los linfocitos son 1.5, la dosis está inadecuada. Usted tiene que aumentar la dosis de ciclofosfamida hasta que los linfocitos bajen abajo de 700, desde que mantenga una cuenta total de leucocitos arriba de 4000. Entonces es importante en esos pacientes, usted tiene que hacerlo, pero usted ya si prestó atención a lo que dije, perdió 4 semanas. Entonces usted tiene que hacer hemogramas semanalmente en los pacientes. Todas las semanas usted lo hace, primero por seguridad del paciente, y usted le enseña al paciente si su cuenta se baja abajo de 4000, tiene que parar la ciclofosfamida inmediatamente. Y segundo, porque es como usted lo maniobra la dosis hasta que induce linfopenia. Si usted no pone los linfocitos abajo de 700, para mí usted no está tratando a ese paciente correctamente. Hola. El segundo comentario es que en los pacientes adultos hablo de, ¿me escuchas? De 65 o 70 años, ella es muy difícil pensar que uno va a lograr una remisión total en ese paciente con membranosa, porque muchos pacientes esos tienen morbilidad previa. Entonces, es importante tener lo que tú mencionabas recién, la proteinuria que queda residual de 2 gramos, 2 gramos y medio, 1 gramo y medio, es muy difícil de revertir, y eso yo creo que está mal llamado una remisión parcial, porque nosotros todos sabemos que esa proteinuria puede representar adaptación glomerular por la morbilidad que tiene el paciente. Así que lo acabas de decir, yo tenía preparado el comentario, pero no se puede seguir intentando hacer inmunosupresión en ese paciente que tiene esa proteinuria muy probablemente residual a la lesión glomerular que el paciente tenía antes de la membranosa y con la membranosa. Exactamente. Entonces el punto que hace el profesor Mascarone es lo que no hice bien, pero intenté decirle, es que el concepto es de remisión inmunológica. Esa es la que tiene que usted tener en la cabeza, y no de remisión proteinúrica, porque la remisión proteinúrica no va a llegar nunca en muchos pacientes a completa. Entonces usted tiene que pensar que la remisión es inmunológica. Si usted puede, por ejemplo, ahora que está, eso enseguida, en Europa ya es posible, y eso es tipo así, la cosa va, enseguida ustedes van a poder hacer acá también, como vamos a poder hacer nosotros en Estados Unidos, es la detección del anticuerpo. Si usted tiene un paciente que tiene PLA2R positiva y tiene 10 gramos de proteína, usted lo trata, 6 meses después el anticuerpo se fue de 8000 a 4000. Usted continúa siguiendo a ese paciente, 1 año después el anticuerpo es 0, la proteinuria es 2 gramos. Usted lo sigue más 6 meses, el anticuerpo permanece 0, la proteinuria es 2 gramos. Eso es remisión inmunológica. Usted no tiene que darle más. Las 2 gramos de proteína son simplemente debido al daño. Claro, usted quiere probar eso que es daño, bueno, rebiopsia al paciente, hágale una nueva biopsia. Si no tiene más, si los depósitos epimembranosos ya han desaparecido o están en el proceso de representación, usted no tiene más depósito de epimembranosos ya, eso es remisión inmunológica.
muy bien, terminó su función como tratar, ahí está la cosa. Pero si tiene un paciente que viene con 2 gramos de proteína, tenía antes positiva PLA2, ahora es negativa, para mí, es munición importante. Si estoy en un programa de pesquisa, voy a rebiopsiarlo, pero si en práctica clínica, yo no lo biopsio. ¿Por qué? Porque solo para la curiosidad, como dice a muchos pacientes, la curiosidad mató el gato, que fue tentar a mirar lo que tenía allá y ¡pum! O mató el ratón, que fue a mirar lo que tenía. Y el último comentario, ya dejo paso a los demás compañeros. Todo paciente que le comentaste al principio, que viene con 15 gramos de proteinuria, debemos recordar que es un paciente inestable hemodinámicamente, porque ese paciente, por la gran proteinuria, seguramente tiene una presión oncótica muy disminuida y su clearance está dependiendo de la angiotensina 2 que se libera para contraer la arterial eferente. Si la inhibimos a lo bestia, como dice Manolo Praga, con altas dosis de inhibidor de enzima convertidora, seguramente la función renal va a caer. Y en ese paciente inestable, por supuesto que tenemos que ser mucho más cuidadosos con dosis, titular la dosis muy pequeña y con un control más estricto que el mandarlo a un control dentro de 2 meses, como haríamos con cualquier paciente más estable. Totalmente de acuerdo. Pero tengo la oportunidad para hacer otra cosa, que son las cosas que no están escrito y es importante. La importante del suceso del tratamiento de inmunosupresión en cualquier enfermedad glomerular no es solo en cómo usted usa la droga, en saber que usted está haciendo, por ejemplo, la ciclofosfamida, que usted sabe que tiene que hacer linfopenia, pero ese también en cómo usted hace la prevención de las complicaciones. Entonces, al paciente, si usted le va a poner en alta dosis de esteroides y ciclofosfamida, o si lo voy a tratar con rituximab, o lo voy a tratar con... Usted tiene que prevenirle que tiene información oportunística. Entonces, todos los pacientes que estoy hablando, yo los pongo primero en Bactrim, porque tiene que la prevención de la neumocistosis, que es muy alta, y en pacientes con rituximab todavía más, porque necesita de la célula B para darse cuenta de los neumocistis. Entonces, un paciente que voy a ponerlo en Ponticelli, que lo pongo en prednisona, en el Ponticelli modificado como lo hago yo no solo lo pongo en Bactrim, yo lo pongo en fluconazol y lo pongo en aciclovir, por los tiempos en que permanece en la combinación de la ciclofosfamida con la prednisona, y mando al paciente a hacer glóbulos blancos todas las semanas. Entonces, eso es importante, porque si usted no toma esas prevenciones y esos cuidados, ahí es porque existen los desastres con la medicación, porque es como darle una pistola cargada a un niño de 6 años y dice, vaya a jugar ahí, hijito, pero no se lastime. Ese es el problema. Bien, con respecto al paciente diabético y que presenta proteinuria, hipertensión arterial, sabemos que en el paciente diabético tiene afinidad hacia 3 células. La hiperglicemia del paciente diabético tiene afinidad hacia 3 células, endoteliales, mesangiales y las células de Schwann. Por tal motivo, en la membrana basal glomerular, donde están todas las células endoteliales y, por supuesto, en toda la vasculatura, por eso el paciente diabético presenta una presión arterial sistólica mucho más elevada por la resistencia vascular periférica. Bien, y también presenta una inflamación de la membrana basal glomerular por la endoteliosis. Se ha comprobado que administrando, en los primeros estadios, administrando IECA, se ha podido revertir, incluso anatomopatológicamente, se ha podido revertir la membrana basal. Y esto lo tenemos en las estadísticas de Mogensen, que salió en el año de 1982. ¿Qué me puede usted decir al respecto? No, yo estoy plenamente de acuerdo. El ACE inhibitor en un paciente con diabetes, perfecto, baja la proteinuria, pero acuérdese, hay muchas cosas de la compañía de farmacéutica que industria. La pregunta que hago es lo siguiente: el paciente diabético con proteinuria de 1 grama, 2 gramos, que eso es lo que estudio, que por ejemplo que vino de Julie what's the name from Chicago, Ed Lewis, por ejemplo, ¿no? Los pacientes, cuando el primer estudio de Ed Lewis en el New England Journal of Medicine de diabetic y el uso de ACE inhibitor y protección, esos pacientes tienen una proteinuria de 1,5 gramos, 2 gramos. Entonces, ese paciente ACE inhibitor es excelente, pero acuérdense
Es excelente porque baja la presión arterial significativamente. Entonces la pregunta es siguiente. Y también tiene otra cosa que la industria farmacéutica se ha recusado a hacer. Es no solo baja la presión, pero como tiene una constante de presión a mucho más, a la área antes de la curva es mucho mayor porque tiene una vida media mucho más prolongada. La pregunta que hago yo, que me gusta hacer, es la siguiente. Muy bien, deme esos pacientes con proteinuria de 2 gramos, 3 gramos, y lo voy a bajar la presión por presión de 24 horas a los mismos niveles que los ACE inhibitores por el mismo periodo de tiempo, y quiero ver cuál es más eficiente en bajar la proteinuria. Sí, tal vez el ACE inhibitor en ese sentido sea un poco mejor, pero no creo que la diferencia sea tan grande como es advertida. Pero sí, bien, eso, presión arterial, bajarla es importante, y la proteinuria mejora significativamente en los pacientes hipertensos. Doctor, así como puso el ejemplo usted de este paciente que venía de Londres y que le habían dicho que iba a tener una remisión y no le habían iniciado un tratamiento, el otro grupo de pacientes que usted menciona que los trata, que hoy por hoy tenemos un factor etiológico que puede ser este anticuerpo, pero ¿qué es lo que hace la diferencia? Sabemos qué es lo que hace la diferencia entre que un grupo pueda tener remisión sin algún abordaje terapéutico y los otros dos haya necesidad de intervenir terapéuticamente. ¿A dónde está ese punto de quiebre donde lo conocemos en este momento? No sé. Lo que pasa es lo siguiente, que las enfermedades autoinmunes, uno sabe que las enfermedades autoinmunes, no solo como membranosa, por ejemplo, Graves, y si es lo que es que dispara la autoinmunidad, una cosa, la ANCA vasculitis es una cosa que usted la persona nace mirando la mieloperoxidase o la proteinase 3, ¿por qué de repente alguna cosa? Yo creo que esa cosa es un virus, una mímica, y eso tal vez vamos a hacer, yo creo, una posibilidad que me pasa a la cabeza, es que tal vez algunos pacientes, cuando usted tiene una exposición tal vez muy grande, eso resulte en una respuesta inmune tan grande que resulte tal vez en apoptosis del clon celular, que entonces esos son los que entran en autorremisión espontánea, porque es como el paciente que, por ejemplo, ustedes dicen, ¿por qué que cuando usted hace el trasplante de hígado más riñón, aparentemente usted necesita menos inmunosupresión que use, y la idea uno dice, bueno, porque usted le da una carga tan grande de células que tal vez eso estimule el sistema inmune, y algunas de esas células entran en apoptosis, mueren, pum, y ahí usted remisión espontánea. Algunas partes, tal vez parte del sistema inmune se recupera, pero otras personas tal vez porque, como dice el profesor Renke, tiene el HLA y el gen para el receptor de la PLA2R, están no consigue, una vez estimulado, no consigue reset, y ahí son los pacientes que persisten. La última cosa de comentar, acuérdense de que en 1800, ¿usted sabe cuál era la medicación más importante en París en 1890 para tratamiento de neumonía? Las lichuelas, ¿se llama lichuela? Que saca sanguichuelas. Eso es la medicación más usada en París en 1890 para tratamiento de neumonía. Y 80% de la población de París sobrevivió a las neumonías. Entonces también puede hacer la misma argumentación, es decir, ¿por qué van a tratar neumonía con antibiótico? Porque 80% de los pacientes van a recuperarse, y creo que ninguno de ustedes va a tener esa idiotez de decir, no, voy a pasar ahora a no tratar con antibiótico. El problema de la membranosa, si tiene remisión espontánea o no remisión espontánea,
viene del problema que usted tiene miedo del problema con los paraefectos de la medicación. Porque si tenemos una medicación que es como antibiótico para la neumonía, yo creo que nadie va a estar charlando acá, vamos a tratar o no. Porque ¿cuál es el problema? Si usted simplemente la medicación va a acelerar una cosa que va a ocurrir espontánea, pero eso no tiene ningún paraefecto, ¿cuál es el problema de usarlo? El problema es que no tenemos todavía una medicación o no sabemos usar la medicación que usted puede darla, que pase el paciente a remisión total o parcial sin que cause alguna paraefecto de ese paciente. Eso es por eso que tiene la charla. Pero parte de los paraefectos, como dije, es porque no se sabe cómo usar la medicación. Usted le da la medicación prednisona en ciclofosfamida al paciente, dice, acá está, venga en 4 semanas. Y no le hacen prevención, no le mandan hacer white cell count todos los días, y ahí desastres ocurren. Y dice, sí, no debía haber tratado, porque lo que pasa es que usted no sabe usar. Sí, yo quiero hacer una pregunta. Para establecer de manera práctica si el paciente con una glomerulopatía membranosa tiene remisión inmunológica y no remisión y persiste la proteinuria, es decir, que esa proteinuria es por daño ya establecido, que uno no debe perseguir la remisión de la proteinuria. Si yo no tengo cómo determinar los niveles de anticuerpos de ese paciente, ¿sería la biopsia renal control de ayuda para establecer si hay daño o si todavía hay actividad de tipo inmunológica? Sí, absolutamente, pero no solo la biopsia, usted tiene que hacer, y Helmut me puede corregir, no es solo la biopsia, usted tiene que hacer la biopsia y la microscopía electrónica, porque si usted hace la biopsia solo light y inmunofluorescencia, la inmunofluorescencia se mide por tiempazo. Usted puede hacer una biopsia 4 años después y tal. Usted tiene que hacer una microscopía electrónica. Pero mi argumento es el siguiente: ¿por qué usted va a hacer eso? Si el paciente tenía 10 gramos de proteinuria y yo lo traté, y ahora 2 años después, cuando empezó tenía 10 gramos de proteína, tenía una albúmina de 2 gramos, tenía un colesterol 350, ahora viene 2 años después, tiene una proteína de 2 gramos, la albúmina es 4.4, el colesterol es 180. ¿Cuál es la ventaja? Para mí ese paciente está no tiene más problema de progresión. Entonces, ¿por qué voy a andar? Si yo puedo hacer el PLA2R, mejor sí. Pero si no, a no ser que esté parte de un estudio, yo no lo biopsio. Yo asumo que esto está en remisión inmunológica y continúo tratándole conservadoramente y observando, porque uno sabe que una gran mayoría de los pacientes, pero menos 40% de los pacientes, la enfermedad vuelve. Entonces tiene que mantener un seguimiento. Yo quiero agregar algo más a los datos que pueden ayudar con la primera biopsia. Que en la primera biopsia, si tú tienes fibrosis tubulointersticial, un porcentaje X de glomérulos que están obsolescentes y lesión arterial, yo te diría que con seguridad ese paciente nunca va a tener proteinuria cero, porque tiene un daño. Es decir, que eso ya a uno le da la pauta de que ese paciente, la remisión total medida por proteinuria, no la vamos a conseguir nunca. Así que ese dato creo que es importante. Muchísimas gracias por esta conferencia, doctor Fervenza. Ahora